Gerardo, querido, muy, pero muy buenas para mí tardes. Te agradezco muchísimo la gentileza de concederme esta entrevista contigo. Bienvenido a la nave de Vía Cosmos otra vez. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu nave. Sabes que me gusta mucho estar dentro de las naves, así que me siento como en mi hogar. Gracias nuevamente por la invitación, un placer. Bueno, y es un placer para mí viajar con vos en esta. Tuve sus repercusiones la primera que hicimos. Invitamos a la gente que la vea en mi canal o en el tuyo. Yo la subí también en Instagram. Y hasta gente que me dejó de hablar y me bloqueó, te aviso, a ese nivel. Así que si sigo es porque mirá lo que te quiero, no me importa nada. No hay problema, no hay problema. Estamos para tratar de dar a la gente un punto de vista a veces muy distinto, ¿no?, a lo que ellos están acostumbrados a vivir. Y hablar estos temas, cuando uno los quiere hablar con seriedad, como corresponde, no es tan fácil. Y el tema es que, justamente, no valga la redundancia, cuando la gente encuentra a alguien que las cosas se las dice de frente, sin mentiras, sin anestesia, sin filtros, la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? La gente está acostumbrada a que le digan las cosas lindas que quiere escuchar. Y el despertar justamente no es simplemente escuchar cosas lindas, sino escuchar la verdad. Y la verdad muchas veces cuando uno no está preparado ofende. Y bueno, el camino es así. Uno es el que decide por dónde sigue transitando. Así que los que tomaron la decisión de no seguir por tu canal, seguirán por otro, y cuando terminen de dar la vuelta y comprender, van a volver nuevamente a tu canal. Empiezo pidiéndote perdón porque no leí tu segundo libro, aunque tenía ganas, leí el primero. Y seguramente alguna de las preguntas o varias de las preguntas que te haga ya están respondidas en el libro. Y por eso te quiero preguntar si me das un pequeño panorama del libro antes de empezar, para ubicarme un poco en tiempo y lugar con respecto a él. Sí, por supuesto. Napoleón Bonaparte, El despertar, el segundo libro, es la continuación, como siempre decimos, exacta del primero, ¿no? El segundo libro es donde ya Esteban Gadi, el capellán, ya tiene una conversación mucho más fluida, mucho más profunda con Napoleón Bonaparte, e incluso se atreve a llegar a unas profundidades tan grandes que ya Napoleón ya no lo puede seguir, ya excede la comprensión que él tiene, y Esteban se da cuenta de que está entrando en un territorio muy complicado, ¿no? Entonces, en ese momento, Esteban comprende que lo que tiene que hacer es llevarlo a Napoleón a su destino final. Y una vez que lo deja en su destino final, comprende realmente cuál es su verdadera misión, ¿no? Y hay un momento fascinante donde ya incluso hasta Esteban desaparece del libro. No nos olvidemos que el segundo libro habla sobre la verdad, sobre la verdadera vida de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Cosas que nunca se contaron, cosas que nunca se hablaron, cosas que rozan incluso hasta la fantasía, ¿no?, la imaginación. Y que si uno no está realmente abierto y haciendo un trabajo importante sobre vaciar el vaso, que justamente es una de las cosas que hace años venimos diciéndole a la gente y ayudándoles a trabajar, que es vaciar el vaso. ¿Y qué es vaciar el vaso? Es sacar de nuestra vida todas esas cosas que obstaculizan, todas esas cosas que no nos permiten avanzar, todos esos preconceptos con los que vivimos siempre y que nos forman una línea de vida que generalmente no nos llevan a encontrar la verdad, no nos dejan encontrar esa razón original con la cual cada uno de nosotros vino aquí a esta existencia. Entonces vos pensá que si ya nuestra propia vida a veces es difícil verla, mucho más difícil es creer una historia totalmente distinta de la que hace 2000 años nos vienen contando. Ya está aceptada completamente por nuestra mente, por repetición solamente, ¿no? Por repetición, justamente, ¿no? Porque la vemos en tantos lugares, pero cuando empezamos a comprender que todos los lugares donde vemos reflejada esta historia son creados por el hombre, son lugares que están creados por el hombre y están escritos para que seamos nosotros eternamente esclavos de una información que es la que a las grandes élites, y dentro de élites incluyo a las grandes corporaciones religiosas, les conviene que las personas crean para seguir bajo su control. Entonces, cuando nosotros presentamos una información que difiere mucho de lo que para la gente es la realidad, que para nosotros es la irrealidad, la gente primero es como que la mira un poco de costado, como diciendo, ¿qué es esto, no?
hasta que empiezan a escucharlo en un lugar, en 2, en 3, en 5, en 10. Claro, ahí empiezan a mirar esta información de otra manera, ¿no? Porque si una persona lo dice, es una persona aislada, es un loquito por ahí hablando, pero cuando ya muchas personas empiezan a hablar seguidamente de un mismo tema, es como que la gente empieza a prestar otra atención porque dice, qué raro, ¿no? Que ya mucha gente y cada vez más seguido hablen del mismo tema. Es una de las cosas más grandes e importantes que se habla en el segundo libro, más allá de la vida de Jesús y de María Magdalena, es Tomás. Esta gran incertidumbre en la vida de las personas de Tomás, de quién es Tomás, ¿no? Cuando yo empecé hace 4 o 5 años a hablar ya fuertemente de Tomás y me planté para dar la verdadera información y decir que Tomás fue el hermano gemelo de Jesús, obviamente que todas las miradas se posaron en mí primero como diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿A este que comió? ¿A este que tomó? ¿No? Y como yo realmente me mantuve siempre pero muy firme en mi línea de trabajo y de conocimiento porque sé de dónde viene, la gente después de un tiempo ya empezó a mirarme de otra manera. Empezó a darse cuenta que no era una broma, empezó a darse cuenta que no estaba diciéndolo por decir, ¿no? Y yo me mantenía cada vez más firme en esa línea de conocimiento hasta que empecé a sacar mucha más información, empecé a hablar en vivos y el segundo libro habla ya abiertamente de Tomás como el hermano gemelo de Jesús. Entonces hay un punto en el libro que es realmente maravilloso, que es donde desaparece Esteban y aparece Tomás. Ya el libro empieza a estar contado por Tomás, ya Tomás es el que toma la rienda del libro, pero está tan bien hecho que no te das cuenta cuando sale uno y cuando entra otro. Porque el capellán Esteban es una de las tantas vidas que tuvo Asgard, que es el verdadero ser que llegó aquí, que llegó a este lugar, ¿no? Entonces el libro cuenta cómo llegamos aquí, en qué lugar estamos, cómo se llama esta gran nave realmente en la cual nosotros estamos desarrollando este juego. Empieza a contarnos si realmente estamos en un planeta o no estamos en un planeta, cómo es el lugar en el que estamos, cuánto tiempo llevamos acá, cómo quedamos atrapados en este lugar, en fin, qué necesidad tuvo el maestro de venir, por qué el maestro vino, con quiénes vino, de qué personas se rodeó. Por eso Gerardo muchas veces dice que el maestro no tuvo discípulos, nunca tuvo discípulos. El maestro se rodeó de seres similares a él que tenían la capacidad de comprenderlo, de seguirlo y de apoyarlo en este trabajo tan maravilloso que él vino a desarrollar en su última existencia. El libro también cuenta todas las existencias que el maestro y la maestra tuvieron acá, en qué lugares reencarnaron, cuál fue su verdadera misión, si la consiguieron o no, cuál fue la misión de Tomás, cuáles fueron las misiones de sus discípulos, en fin. El libro es muy profundo, Gerardo, temas muy complejos también, muy complejos, sí. Hay que estar preparado para eso. Aparte, ya solo de lo que me acabas de tirar, creo que tiramos de un hilito de cualquiera de esas y podemos conversar 755 horas. Aproximadamente, más o menos, sí. Por ahí un poquito más. Más o menos, hice un cálculo así irresponsable. Dígame una cosa, el Maestro Jesús se levantó en esa existencia fue que él se cristificó, se creó a sí mismo como un maestro, una vez más. Bueno, él en el libro cuento, ¿no? Muy detalladamente, que no quiero espolearlo tampoco, pero cuento detalladamente realmente quién era él, que él era un gran genetista. Fuera de este lugar, él era un gran genetista, ¿no? No solamente un gran genetista, sino que tiene una particularidad muy especial, que él fue el creador del verdadero cuerpo humano que originalmente usábamos nosotros como raza humana, que no es el cuerpo que tenemos hoy. Entonces, las circunstancias que lo llevó al maestro a venir aquí, a este lugar donde estamos nosotros hoy, fueron muy particulares, fueron muy especiales, fue un pedido exclusivamente de su padre. En el libro también hablo de quién es su padre, al que a nosotros las religiones nos han enseñado que es Dios, que no tiene absolutamente nada que ver con Dios, ¿no? Entonces lo mostramos a Jesús como hombre. Mostramos a un Jesús caminando como hombre entre los hombres, a María como mujer entre las mujeres, a Tomás como un gran protector, un gran cuidador del gran maestro, ¿no? ¿Cuál fue la razón para cuál venir como el gemelo de él? ¿Cuál fue la razón para que las instituciones religiosas lo silenciaran y lo sacaran de la ecuación espiritual a Tomás, ¿no? Porque de Tomás uno hoy prácticamente no sabe nada. Cuando uno le pregunta a la gente qué saben de Tomás, y es el que dudó, simplemente. Y eso es una locura total. Es una locura total porque Tomás fue el ser
después de María Magdalena, fue el ser más importante en la vida de Jesús. El más importante. Fue el que permitió que Jesús pueda hacer la misión que vino a hacer. Si me preguntabas, yo hubiese dicho que era Judas, el otro Iscariote, ¿no? El más importante. No lo había... Claro, no tenía conceptuado que podía ser Tomás. A Judas como fue el coprotagonista de la última cena, ¿no? El que lo traicionó, nos cuenta, ¿no? Cuando nunca sucedió eso realmente. Yo no lo creo para nada, claro. Es muy inverosímil. Si uno se analiza la historia, no ¿cómo lo va a traicionar? ¿Sí? Por 30 pesos. Es que existieron, al menos alrededor de la vida del maestro, existieron 3 Judas. Y el maestro, el hermano gemelo del maestro, fue Judas Tomás Dídimo. Entonces, ahí es donde la iglesia a veces toma la información, la tergiversa, o sea, la cambia y te entrega la información que ellos necesitan para que nosotros nos quedemos con la conciencia que ellos consideran que tenemos que tener para seguir manejándonos, para seguir haciendo que entreguemos nuestra alma, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra vida a ellos. Y el maestro vino justamente a todo lo contrario. Nunca vino a hablar de religión, nunca vino a levantar una iglesia, nunca escribieron absolutamente nada que tenga que ver con religión, ni siquiera María Magdalena, mucho menos. Nunca. Jamás. Tampoco era el santo Flanders que a veces dibujan con la sonrisita así apacible y tal. O sea, era tremenda fuerza, ¿no? Tremenda potencia del hombre, me imagino. Totalmente. ¿Es para un maestro pan comido venir al mundo? ¿O viene acá y es un desafío brutal? Porque me imagino que cuanto más luz, también más oscuridad tienes enfrente, ¿no? Bueno, hay toda una razón muy particular por la cual el gran maestro tuvo que venir y estar entre nosotros, ¿no? Está muy bien desarrollada. En el libro está perfectamente contada la verdadera historia de desde qué plano el maestro tuvo que descender, qué tipo de tecnología se utilizó para que él pueda descender a este plano, cómo ingresó a este lugar, qué maestros lo recibieron en este lugar, dónde residen los maestros que actualmente reales están con nosotros, que son los verdaderos guías de la humanidad. No son los que nos muestran en distintos lugares. Existen maestros de verdad que no son conocidos, que no quieren darse a conocer tampoco. No, realmente es muy, muy interesante. Y bueno, y la continuación, que es el tercer libro en realidad, pues es una trilogía, va a ser increíble porque ya en el tercer libro, que ya lo estoy escribiendo, estoy hablando con sumo detalle de la vida de cada uno de los personajes más importantes en la vida del maestro, de los que realmente no se sabe nada. La vida realmente de él, la vida de María Magdalena, la vida de sus 5 hijos, la vida de Tomás, la vida de Rebeca, que fue la mujer de Tomás, la cuñada de María Magdalena, los hijos de ellos, los discípulos que siempre estuvieron a su alrededor, que no fueron discípulos, fueron grandes maestros también, de qué familia venían, realmente cómo se llamaban, sus verdaderos nombres, dónde nacieron, cómo fueron criados, bajo qué proteccionismo de maestros. O sea, estamos hablando de la verdad, pero siempre, si me permitís, yo quiero aclarar algo, Carlos. Yo nunca me canso de decir que yo lo que comparto es mi verdad. Yo no vengo a imponer esta verdad a nadie, ni decir que es absoluta, simplemente es mi verdad, avalada por un ser que nació totalmente consciente, que se mueve hace 54 años en los mundos internos consciente, que baja información en forma directa de todo lo que le sucede en su vida, ve y estudia en los mundos internos. Eso es lo que a mí me avala y lo comparto. Y el que resuena con esa información, bienvenido sea, porque hay mucha información para compartir, muchísima. Y el que no resuena puede seguir su camino por donde sienta que va su vida. Esto es un tema de respeto. Así como nosotros pretendemos que nos respeten a nosotros, cuando no comprenden algo, uno tiene que tener más respeto todavía. Porque que uno no comprenda una información no quiere decir que esa información esté equivocada. Tal vez quiere decir que esa persona no está preparada para esa información. Entonces el ser humano siempre tiene una programación en su interior que es igual para todos, ¿no? Cuando algo no comprendemos, automáticamente tratamos de alejarnos de nuestra vida. Además, tocas temas que están, es decir, hay conceptos que están secuestrados. Es decir, si no sos de la Iglesia Católica no puedes hablar de Jesús. Si no sos de, qué sé yo, como que
hay sectas o personas que se apoderan. Es mío, Jesús es mío, no me vengas a deformar la imagen que tengo. Totalmente. De hecho, si vamos a hablar de los hechos como realmente son, la Iglesia Católica en la época del Maestro nunca existió. Fue creada en el Concilio de Nicea 300 y pico de años después de que el Maestro ya no estaba. Se adueñaron de un personaje, lo cambiaron, lo adaptaron a lo que ellos necesitaban para vender una fórmula mágica. Es y como Marvel. eso, hoy se maneja la espiritualidad. Antiguamente había sociedades iniciáticas, ¿no? Esotéricas, no sé, como los gnósticos, los cátaros, qué sé yo, los esenios, los bogomilos, los egipcios. O sea, había un montón de sociedades iniciáticas que desarrollaban un conocimiento con el objetivo de iluminarse, así mismo como el hinduismo, el budismo, como que el punto final era la maestría, pero todo ese camino, ese recorrido era trabajado, ¿no? Y había que llegar a ese conocimiento, recibirlo y tal. Y desde la perspectiva del camino, el destino final siempre es iniciático. Es decir, si todo buscador a la larga de ir para adelante, de tanto avanzar y de tanto indagar y de tanto profundizar, termina siendo un iniciado y termina al final de su camino, si es que se puede hablar de un final, como maestro, llega a la maestría. Correcto. El tema es el siguiente, Carlos, querido. Vamos a tratar de definir qué es la iniciación. Porque todos estos parámetros de conducta fueron definidos en algún momento por alguien, ¿no? Y este alguien, por lo general, humano, redefine el significado de cierto tipo de conductas en la vida de las personas para que sigan el lineamiento del aprendizaje que ellos imponen. Y acá es donde aparecieron ciertas escuelas pseudo iniciáticas a tratar de mostrarle a las personas que la forma de adquirir el verdadero conocimiento es a través de lo que ellos informan e imparten. De esa forma se adueñan de una aparente verdad. Pero como las personas no siempre tuvieron el despertar suficiente como para darse cuenta de qué es lo que vinieron a hacer, para qué viven en esta existencia, ¿no? La humanidad, desde que es humanidad, siempre se ha preguntado lo mismo. ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué función tengo que cumplir? Y sigue pasando el tiempo y la humanidad sigue preguntándose las mismas cosas, a pesar de que pasan y miles de años. Entonces, evidentemente algo está fallando. Porque si realmente estuviéramos trabajando la humanidad en un camino de comprensión, hoy tendríamos que ser todos iluminados. Es verdad. Porque cada descendencia le va dejando a la descendencia siguiente su conocimiento. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer hoy es tomar el conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos y profundizarlo. Con lo cual, después de tantos miles de años, tendríamos que ser una sociedad muy sabia. Y sin embargo, no lo somos. Entonces, evidentemente, a la luz de los hechos, algo está sucediendo. Y lo que sucede es que nos están manipulando. Entonces, nos dijeron que la iniciación era llegar a la parte más elevada de tu ser. Bien, perfecto. Vamos a tomarlo como una consigna verdadera. Si la iniciación es llegar a la parte más elevada de mi ser, eso quiere decir que yo tengo que llegar a un autoconocimiento de mí mismo al máximo nivel. Porque, de hecho, mi ser soy yo. Si yo soy un fractal, soy una parte divisible de mi propio ser, quiere decir que de alguna forma o de otra, dentro de mí, dentro de Gerardo, se está expresando parte de mi ser. Entonces, si en mí se expresa una parte de mi ser, podemos llegar a deducir que para ser un sabio en su totalidad, tengo que incorporar la totalidad del conocimiento de mi ser. Si yo tengo que incorporar la totalidad de ese conocimiento, tengo que saber cómo hacerlo. Y ahí es donde aparecen estas pseudo escuelas místicas o religiones que vienen a decirnos cuál es la forma que nosotros tenemos que implementar para llegar a Dios. Pero no nos salgamos de los parámetros que ellos imponen, obviamente. Pierdes el camino. Si te sales de ahí. Pero ellos marcan el camino, como por ejemplo con los mandamientos, donde vienen y nos dicen, bueno, perfecto, vos vas a desenvolverte en esta sociedad, pero siempre y cuando respetes esto. No hagas esto, 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 no hagas esto.
Pero no hay uno que te digan, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Hay uno solo que te dice qué es lo que tenés que hacer, y es lo que dicen ellos. Y todas se caracterizan por lo mismo. Ahora bien, ¿qué es la verdadera iniciación? Yo comparto que la verdadera iniciación es llegar a incorporar la mayor cantidad de conocimiento propio de cada uno de nosotros. Lo que yo no comparto, y no lo compartí nunca desde que nací, es la forma de adquirir el conocimiento. Porque si nosotros adquirimos el conocimiento siempre a través de los demás, quiere decir que mi conocimiento está limitado a la forma de ver de los demás. Quiere decir que si yo realmente quiero romper todo tipo de barreras y conceptos que existen en mi vida, tengo que trabajar sobre mí. Pero las bases de ese trabajo tengo que ser yo, no pueden ser los demás. Mis limitaciones tienen que ser por mi comprensión y no por la comprensión de otra persona que me quiere imponer cómo tengo que vivir, cómo tengo que pensar y cómo tengo que sentir, porque si no me voy a enfrentar a un Dios que me va a castigar hasta la 7ª descendencia. Entonces, dentro de lo que es la concepción de espiritualidad, no entra la definición de un Dios que castiga. Es imposible que dentro de la espiritualidad exista alguien que sea inmensamente superior a nosotros, que nos vea de una forma tal que si no hacemos lo que Él dice nos castiga. Simplemente con pensarlo y razonarlo unos segundos, nos damos cuenta que es totalmente ilógico. No cuadra. Cuando el ser humano empieza a cuestionarse una cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, empieza a darse cuenta que de pronto comprende que está viviendo en una gran mentira, que está viviendo en un mundo que no es verdadero, que está como una prisión, una consigna de vida con información que no es verdadera. Entonces se siente de pronto perdido, se siente defraudado por todo y por todos. Entonces ahí es donde entra la comprensión, ahí es donde entra el trabajo que hace Gerardo del despertar de la conciencia, donde nos toma perdidos, nos toma enojados, nos toma indignados con la vida y con todo, y nos empieza a mostrar que existe una vida distinta, que existe una forma distinta de ver la vida. Porque una de las cosas que tanto enseño es que si vos querés que tu vida cambie, lo que vos tenés que aprender a hacer es cambiar la forma de ver la vida. Porque la vida no va a cambiar jamás. La vida es como es. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comprender primero cómo es la vida y luego cuál es mi forma de vivir dentro de esa vida. Si yo no comprendo cuál es mi forma de vivir dentro de esa vida, no puedo compartir mi vida con nadie. No estoy en condiciones. ¿Por qué? Porque no soy yo. Simplemente soy un grupo de informaciones y de programaciones que reaccionan frente a todo. Cuando yo sigo el lineamiento de una religión o de una pseudoescuela espiritual, lo único que hago es vivir mi vida a través de los conceptos que me impone otra sociedad. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Formo parte de algo nada más. Me dedico a formar parte de algo. Por eso muchas veces digo que cuando uno quiere realmente encontrar su verdadera esencia, su verdadera espiritualidad, va a llegar a un punto en su vida que se tiene que alejar de todo. Tiene que alejarse de todo, porque si no, no se puede encontrar. Sigo siendo un reflejo del espejo de los demás. Para poder verme realmente como soy, tengo que empezar a mirar en mi propio espejo. Y ese es el trabajo del despertar de la conciencia, que es maravilloso, ¿no? Porque cuando yo empiezo a mirar mi propio espejo y empiezo a conocerme, me doy cuenta que dentro mío existe un ser que es maravilloso, un ser que es increíble, un ser que es luz. Y ahí comprendemos cuando decimos que nosotros vinimos pura y exclusivamente a ser felices. No vinimos a otra cosa que no ser felices. Otra de las cosas que se quitó de la ecuación, ¿no? La felicidad y el disfrute. Totalmente. Pecado total. Total. Nosotros tenemos que sufrir, porque somos pecadores. Vinimos a sufrir. ¿Cuántas escuelas esotéricas existen que enseñan, y religiones, que a través del dolor se aprende? Y yo pregunto, vamos a la lógica, ¿no? Porque muchas veces le digo a la gente que hace los seminarios conmigo y las sesiones privadas, y le digo, bueno, si hay algo que no comprendemos, vamos a poner lógica, ¿no? La lógica no falla jamás. Perfecto. Desde que la humanidad es humanidad, que todas las personas dentro de esta humanidad viven sufriendo. La vienen pasando mal. Entonces, si el sufrimiento y el dolor perfecciona,
¿Por qué hoy la sociedad es tan imperfecta? ¿Por qué no somos todos maestros ya? Si desde que la humanidad es humanidad, el hombre viene sufriendo. Evidentemente el sufrimiento y el dolor no perfeccionan. El sufrimiento y el dolor lo que hace es activar dentro de nuestra vida ciertas programaciones que lo único que hacen es que reaccionemos frente a todo, en lugar de comprender todo lo que pasa en nuestra vida. Sí, hay una contracara del placer y el disfrute que es el adormecimiento de la conciencia en el confort, ¿no? Como mantenerte confortable, que es la otra cara, o no lo ves así. Como sí, el peligro, totalmente. Digamos. Claro, el peligro de eso. Ahí entramos en un territorio muy complicado. Y te explico por qué. Porque la sociedad, a través de la programación de la misma sociedad, nos imparte la enseñanza de que nosotros somos lo que tenemos. Cuanto más tenemos, más somos. Tenemos que pertenecer al mejor club, al mejor colegio, tenemos que tener la mejor casa, la mujer más linda, el hombre más fuerte, el mejor auto. Entonces, éxito. El estatus social es lo que nos muestra los logros que hemos conseguido. Y ahí es donde yo entro a romper todo y les pregunto, si yo mañana vengo y aprieto un botón y les quito todo lo que tienen, ¿ustedes qué son? Porque si ustedes son todo lo que tienen, cuando les quitemos todo lo que tienen, no son nada. Todas sus bases son falsas. Yo no conozco absolutamente nadie que se haya ido de este mundo y se haya llevado algo. ¿Vos conocés a alguien que se haya llevado algo de todo lo que juntó en su vida? No, de hecho me tocó presenciar la incineración de mi esposa y nada, todo quedó acá. Se fue sin nada. Todo queda acá. Lo único que nos llevamos es lo que vivimos, lo que sentimos, lo que compartimos, y más importante de todo lo que nos llevamos es lo que comprendimos. Si no le ponemos comprensión a la vida, simplemente nos llevamos datos, nos llevamos información. Si no hay comprensión, no hay un trabajo espiritual hecho. Sabes que armé con algunos profesionales de la psicología para encarar el tema de la muerte con las personas que algún ser querido que fallece y sufren por esa partida. Con una terapeuta vamos a dar un seminario gratuito explicando algunas herramientas, dando herramientas para poder sobrellevar ese impacto tan fuerte, ¿no? Que es el de la muerte de un ser querido, un ser allegado. En Renacencia, que es el proyecto renacencia.com, te quería preguntar qué mirada podés darnos desde el punto de vista del manejo de las emociones ante un impacto tan fuerte. Bueno, la única forma que existe para mí, y que es la que siempre nos enseñó el gran maestro, es la comprensión. La comprensión es lo único que te permite coordinar toda la información de tu vida por completo. La comprensión es lo que te da el encontrarte de frente con la verdad. Cuando me encuentro de frente con la verdad y la miro desde otra perspectiva, con otros ojos y la comprendo, me doy cuenta que muchas veces cierto tipo de reacciones en mi vida no tienen sentido. Pero para darme cuenta que no tienen sentido, primero tengo que atravesar por una etapa de conocimiento interior. Yo tengo que saber cómo es la vida de verdad, por dónde pasa la vida de verdad, para comprender qué es la muerte, o para comprender lo que la sociedad llama muerte. Porque la única muerte que existe es la del cuerpo físico, nada más. Nosotros como conciencia, como esencia, como fractal de alma, no morimos jamás. Estamos destinados a no morir jamás. Nunca se puede destruir a una conciencia o un alma. Está destinada a experimentar cada vez con mayor profundidad. Cuando yo comprendo esto y me doy cuenta que soy consecuencia de lo que fui antes, empiezo a comprender que la partida del cuerpo de un ser querido no tiene sentido ser llorado. Porque el ser querido no partió, el ser querido trascendió a prepararse para una circunstancia distinta. Lo único que hizo es dejar un elemento físico que él utilizó en esta vida para adquirir conocimiento y experimentar. Cuando ya no lo necesitó, lo dejó, va, busca más información y vuelve nuevamente. Cuando yo empiezo a incorporar toda esta información y la voy comprendiendo, me doy cuenta de la importancia de creer más allá de todo lo que yo veo. Y ya empiezo a creer en lo que siento. Ya empiezo a usar otros sentidos. Cuando uso otros sentidos que son los espirituales,
todo lo físico deja de tener sentido. Ya empieza a jugar un papel no tan preponderante en mi vida. En el momento del impacto del shock del acontecimiento, lo que se puede percibir a simple vista desde aquí es que ya no hay una relación con ese otro o esa otra que no está acá físicamente. Pero Exacto. la relación sigue estando. Obviamente, pero no a través de lo físico, ya sino a través de una energía que va más allá de lo físico, de lo que nosotros vemos. Y eso es, en gran parte, aprender a soltar. Y el aprender a soltar es comprender. Si yo no comprendo, no suelto. Siempre tengo la necesidad de estar yo agarrado a todo. Mientras yo esté agarrado a todo, mi conciencia no se libera. Es así de sencillo.